Bienvenida familia nocturna a esta oscura fogata de historias en Hablemos de lo que no existe. Hoy les hablaremos acerca de la mala suerte, de brujas, el camino de la magia y seres espectrales o demoníacos que están ahí acechándote en las sombras, que tal vez se han hecho pasar por alguno de tus familiares, y vamos a contarte pequeños relatos de lugares en los que ya has estado, pero que no sabes que son la entrada a un mundo mucho más macabro. Hoy, en esta oscura fogata de historias, te doy la bienvenida a ti, si es la primera vez que estás, y solo permíteme decirte que prepárate, acomódate en el lugar que estés, y avísame si al final sobreviviste esta fogata. Y una vez dicho esto, comencemos con esta oscura fogata de historias en Hablemos de lo que no existe. ¿Has escuchado cómo la familia Vasco y Simón fueron devorados por mala suerte? Si no, tienes que escuchar esta historia. Ignacio conoce el lugar en el que habita mala suerte. Pero antes de llegar a ese punto, tienes que saber quién es Ignacio y cuál es su historia. Si Ignacio tuviera un héroe o alguien que hubiera designado como héroe, ese hubiera sido su tío Simón. El tío Simón había sido un gran sujeto, en muchos sentidos. El tío Simón tenía toda una historia que contar. Él había nacido malo de un brazo, y cuando te digo malo es que tuvo muchas complicaciones en torno a sus músculos y nervios, y eso hizo que su brazo estuviera descompensado. Te hablo del brazo izquierdo. De cierta manera, la vida es cruel, y cuando ya naces con ciertos atributos en tu contra, o más bien con la falta de ciertas partes funcionales de ti, el mundo no te la va a hacer más fácil. En muchas ocasiones el mundo te la va a hacer más difícil, y esa es la historia del tío Simón, porque era la burla de muchas personas, e inclusive la propia familia le decía el tullido. Y eso hacía que el tío Simón se frustrara desde muy pequeño. Pero el tío Simón no era un tipo que fuera como de una piel delgadita, que fuera fácil de roer o fácil de hacer quebrar. Desde pequeño fue una persona como bronca. Cuando hablaban de sus defectos, cuando hablaban de ese detalle que era evidente, él instantáneamente se ponía como una persona agresiva, se defendía. Y poco a poco fue aprendiendo a defenderse, digamos, de formas técnicas, pero diversas. Aprendió artes marciales, aun cuando solo podía utilizar bien su mano derecha. Pero si a ti te hubiera tocado conocerlo y hubiera sido el tonto que se burlara de él estando a 1,5 metros, te hubiera soltado un tremendo bofetón con la izquierda, cosa que no te hubieras esperado porque prácticamente parecía que no la podía mover bien. Ese hombre, después de aprender artes marciales, aprender karate, meterse un tiempo a box y estar haciendo deportes, se dio cuenta que había otras herramientas, que podía superar inclusive todas las cuestiones físicas, y comenzó a aprender cuestiones de debates. Para cuando terminó la prepa, debatir con el tío Simón era imposible. Apenas abrieras la boca, él ya te había barrido 10 veces. Tenía todos los argumentos, contraargumentos, y te iba a adelantar 10 pasos a cualquiera que fuera tus posturas. Un tipo sumamente inteligente, un tipo que tenía las metas bien delimitadas. No se iba a dejar aplastar. La vida lo aventó con puntos en contra desde el inicio. Eso no iba a ser suficiente para el tío Simón. Eso entonces a ti no te debe dejar, digamos, ninguna sorpresa, que al cabo de los años el tío Simón se volvió un tipo de mucho dinero, un tipo sumamente exitoso. El hombre le gustaba vestirse bien, siempre andaba de traje, andaba en juntas de negocios, y había empezado primero con un negocio de gimnasios. ¿Para qué? Prácticamente para burlarse de la vida y decirle: los puntos que me diste en contra va a ser mi primer negocio para demostrarte de lo que soy capaz. Y de ahí fue creciendo. Tenía inversiones en hospitales, tenía varios bienes raíces, y bueno, un sinfín de cosas. El punto es que el tío Simón era prácticamente la imagen de éxito. Y en la mente de Ignacio, si alguna vez le hubieran preguntado si él tenía un héroe, su mente le hubiera dado la imagen del tío Simón. Nadie se lo preguntó. Ignacio no lo tenía tan consciente, solo que sí tenía muy presente que cualquier recomendación, cualquier consejo, cualquier cosa que dijera el tío Simón, para Ignacio era ley. Por eso, cuando la mala suerte tocó
en la puerta del tío Simón, o más bien el tío Simón tocó en la puerta de mala suerte. Ignacio sintió ese golpe como si se lo hubieran dado a él mismo. El tío Simón ya para este entonces tenía cerca de 50 años. Tenía una esposa, 2 niños. Los niños tenían entre 14 y el otro entre 10 y 11 años. Y de repente, un día de la nada, a su esposa le detectan una enfermedad muy agresiva. Ya sabes cuál es. Nada más que está alojada en el cerebro. Y los doctores le dicen, no podemos hacer nada. El tío Simón había amasado tal cantidad de dinero que él dijo, no me digan eso, por favor. Y comenzó a hacer todo lo que estaba en sus manos. Rentó un helicóptero, rentó un avión privado y estuvo en varios países, en América y en Europa, donde estaban los mejores neurocirujanos que podían hacer el tratamiento de esa enfermedad. En uno de esos viajes, después de haber hecho 2 tratamientos y tener un pronóstico que tal vez iba a ser favorable, su esposa falleció. El tío Simón quedó destrozado, pero a la vez se volvió una persona todavía más fuerte. Y él decía continuamente, mala suerte no me va a ganar. Y nadie entendía la frase, porque la frase debería decir, la mala suerte no me va a ganar, pero no lo decía así. Decía, mala suerte no me va a ganar, como si fuera algo o alguien. Nadie entendía, nadie le preguntaba, porque cuando decía esto lo decía con un coraje tal que era muchísimo peor mencionar ese tema que burlarte del brazo del tío Simón. Nadie lo entendía, los hijos eran muy pequeños para hablar de eso, estaban lidiando con la pérdida de mamá, cuando le detectaron la misma enfermedad al más pequeño. 3 meses. Ni siquiera se pudo hacer el primero de los tratamientos, porque apenas le dieron el diagnóstico, el tío Simón se estaba moviendo para llevarlo con uno de los doctores, que era el que mejor había atendido a su esposa, cuando el niño en una madrugada fallece. No se pudo hacer nada. Y el tío Simón, eso sí no lo esperaba. Fue un golpe muy bajo. Empezó a proteger a su hijo, y aquí es donde las cosas se vuelven muy turbias y muy extrañas, porque tú y yo estaríamos pensando en el peor de los casos, a cosas que tal vez en ese tiempo se pudieron haber manejado, cosas que se conocen, que se hicieron en algunas partes del mundo. Alguien con envidia envenenar la comida, envenenar las instalaciones en las que están, para que las personas que estén habitando ahí terminen todos con ciertas enfermedades. 2 personas teniendo la misma enfermedad, algo debe de ser, algo contaminado. Y el tío Simón, en lugar de mudarse, lo que hizo es empezar a llevar brujos, chamanes, sacerdotes a la casa, que empezaran a limpiar. Y les decía, no voy a permitir que mala suerte me gane. La familia le decía a Simón, por favor, entra en tus cabales, no porque seas una persona rica que te haya ido bien, significa que lo que estás haciendo es bueno. Por favor, tu niño, necesitas estar atento a tu niño. Váyanse de ahí, cambien de vida, vayan a otro lado. O sea, el dinero no es problema contigo. Y apenas estaban en las discusiones familiares con eso, cuando su otro hijo fallece. No fue esta enfermedad en el cerebro. Simplemente le descubrieron que el corazón no le funcionaba bien. El tío Simón le había hecho exámenes a raíz de lo de su esposa y lo de su hijo, y el niño no tenía nada. Eso que le detectaron, que le decían tal vez es congénito, tal vez venía desde el nacimiento, no estaba 3 días atrás. ¿Qué carajos tenía en el corazón? ¿Quién sabe? Simplemente parece que era mala suerte, que las cosas estaban viniendo abajo. Tío Simón comenzó a gastar su fortuna, pero en cosas muy extrañas. Vendió todo lo que tenía simplemente para tener dinero en sus manos. Y empezó a viajar de un país a otro. Nadie entendía por qué terminaba en estos templos extraños, comprando libros que nadie sabe leer, y gastando las fortunas que jamás vas a poder imaginarte ni ver cerca de ti, cantidades de dinero exorbitantes por un tomo de un libro, por una plática con una persona, por cosas que a ojos de cualquiera no valdrían la pena. Y un día Simón solo dejó un mensaje. Y este mensaje era para la familia en general. No se acerquen a la casa. La casa nunca fue mía. Siempre fue de mala suerte. Como yo se la arrebaté, él me arrebató todo.
Voy a intentar deshacerme de él, pero si no lo logro, no me busquen, no me van a encontrar, lo van a encontrar a él. Esa carta se había transformado como en el gran enigma de la familia. Simón se habrá vuelto loco. Si la familia había tenido ese tipo de problemas, tal vez Simón ya tenía algo y no se lo habían detectado. Nadie sabía si se había hecho exámenes o no. La situación es que simplemente Simón desapareció. Ya nadie supo de él. Y pasaron cerca de 2 años, porque dejó todo pagado, todo liquidado. Un guardia apostado en la parte de afuera de la casa, 2 personas que cada cierto tiempo iban a la casa, uno para hacer jardinería y la otra persona para hacer limpieza, pero bajo ciertas instrucciones. Solo podía hacer 1/4 por día. Así le tomara solo 15 minutos después de hacer esa habitación. La que fuese que haya elegido, se tenía que ir de la propiedad y no regresar hasta el día siguiente. ¿Por qué eran así las instrucciones? ¿Por qué el tío Simón había seguido gastando su dinero después de haber ya partido? Nadie lo entendía. Pero un día, digamos que la codicia entró en el corazón del resto de los familiares del tío Simón, y aquí es cuando entra Ignacio. En una discusión familiar, en una noche de Navidad, que es uno de esos momentos tan hermosos para generar discusiones cuando viene la avaricia más profunda. Y es porque en medio de cortar la pierna del pavo y tener estos momentos en los que eran de mucha unión, a uno de los sobrinos del tío Simón se le ocurrió decir, bueno, ¿cuándo carajos van a romper las palabras del viejo loco? Se van a dar cuenta que ese hombre estaba mal y nos vamos a ir para ver qué parte nos toca cada uno, como si lo hubieran trabajado. En esa plática, en esa discusión, Ignacio reventó, porque él no lo sabía, pero el tío Simón era su héroe. Y que lo trataran así, como si fuera nada, como si lo único que importara del tío Simón hubieran sido las propiedades, lo reventó. Casi se le echa el cuello al primo y le dice, nada de eso nos pertenece a nosotros, y si el tío nos dijo que no nos acercáramos, no nos debemos de acercar. Y entonces los papás de uno y de otro comienzan a reír y dicen, esos no son los problemas es que no tenemos la papelería. Y Ignacio, indignadísimo, voltea con su papá y le dice, no me digas eso, papá. Si tuviéramos la papelería no nos corresponde, no es de nosotros y aparte él no quería que nos acercáramos. Esas fueron las palabras del tío Simón. Y el tío Simón era una buena persona. No voy a estar haciendo cosas que no quería el tío Simón. Pero resulta que a veces el más bueno es al que más le toman la palabra. Y la familia se puso de acuerdo varios meses después para que, enredando a Ignacio en esta situación, le hicieran que él se sintiera con el compromiso de ir a esa casa a buscar la papelería. ¿Por qué? Porque había deudas que había que pagar, había cosas que eran prioridades y esa casa se estaba ahí, poco a poco echando a perder, pudriendo, perdiendo su plusvalía. Y tal vez en el momento en el que Ignacio se diera cuenta que pues no había otra situación más que venderla, iba a ser demasiado tarde. Y envolviéndole entre puras vueltas, porque digamos que lo que Ignacio tenía era mucho corazón, pero no era muy bueno en la cuestión de alegar las cosas, lo convencieron. Y ahí está el pobre Ignacio un día, tocando la puerta. Un guardia que tiene cierto tiempo ahí, muy asustado, le pregunta que qué viene a hacer ahí, y él le explica que él es el sobrino del tío Simón, y que él sabe que el tío Simón hace tiempo que ya no viene a la propiedad, y donde menciona el nombre del tío Simón, hay un escalofrío que le corre toda la espalda, porque el guardia le tapa la boca y le dice, no lo menciona aquí, no lo menciona aquí. No sabe qué peligro está corriendo, joven. No importa de dónde venga usted, no se mete a esa casa. No se mete a esa casa. Yo me quisiera ir de aquí, pero el dinero lo necesito y yo no estoy obligado a entrar, por eso sigo aquí. Ignacio no es un cobarde, pero ese día no entró. Ese día se regresó a su casa. Tuvo que meditar muy bien las cosas. Nunca había visto una persona tan asustada. Al día siguiente, regresó. ¿Con qué excusa iba a regresar con la familia? Ya lo habían convencido que era su responsabilidad ir para allá. Y ahora estando ahí, se había acobardado por un guardia. Un guardia que tal vez, porque esto se lo iba a decir su abuelo o su papá, que tal vez solo está ahí esperando que le caigan más pedazos de la fortuna del tío Simón y le crees a él y no a tu familia.
¿Y no le crees a tu sangre? Y entonces, con estas voces en la mente, Ignacio decidió que tenía que ir y tenía que entrar. Así es que llegó y ahora sí, bien planteado, fue con el guardia y le dijo: no me diga nada, ábrame la puerta, sé lo que tengo que hacer. Y el guardia le decía: joven, no sabe dónde está entrando. No entre ahí, por lo que más quieras. Si cree en Dios, no entres a casa. Ignacio se hizo de oídos sordos. ¿Cómo? No tiene idea. Y al día de hoy, sabe que no fue una muy buena idea hacerse de oídos sordos. Le abrieron la puerta, entró, y desde ahí se le hizo extraño que el guardia cerró de un portazo y le dijo: solo cuando me grite le voy a abrir. Mientras, señor, no lo voy a ni escuchar porque voy a estar a más de 10 metros. Yo no quiero estar cerca. Grite cuando quiera que le abre. Y escuchó cómo se alejó esa persona corriendo. Desde ahí, las cosas iban bastante mal. Ignacio comenzó a andar por los pasillos de la casa, una casa en la que había estado alguna vez. Pasillos largos, habitaciones enormes, el techo una bóveda tremendamente grande. El problema es que la casa no se sentía igual. La casa, aunque estaba vacía, ahora se sentía llena. Fue a un lugar en el que siempre le gustaba estar, el cuarto en el que el tío tenía como su biblioteca personal. El tío era un hombre bastante culto. Cuando entró en la zona de la biblioteca, hubo algo ahí que no le gustó. Todos los libros tenían moho. Todos los libros se veían podridos. El problema es que el lugar se veía completamente limpio. Y el mueble en el que se sentaba el tío, exactamente con la forma del tío, como si él hubiera estado ahí, estaba todo enmohecido. Solo la forma del tío. Ahí, en ese mueble que era como un sofá que se alargaba y se estiraba para que el tío estuviera semiacostado leyendo. No solo era el moho el problema, era la sensación. Algo ahí andaba mal. Se acordó que su tío tenía una bóveda personal en su habitación, detrás de un cuadro en el que él mismo había pintado y que no era nada bonito. Ahí había una bóvedita que tenía una combinación en la que el tío alguna vez le había dicho que él guardaba todo en la Biblia, que la tenía como la Biblia de la familia, en un cajón, y que en la última página allá había una hoja. A él se le hacía mucho encanto, porque no puede ser que la familia no haya encontrado algo que era tan obvio, porque esto no se lo había dicho especialmente a Simón. Esto era algo que el tío se lo repetía una y otra vez a sus seres queridos de confianza. Cuando va a la habitación del tío, encuentra el cuadro, abre y se da cuenta que está ahí la bovedita, esta pequeña caja fuerte. Se ve donde tiene marcas donde alguien le ha intentado abrir, pero no la ha abierto. Va caminando hacia donde está su mesa de noche, abre, hay una Biblia y en la última página hay una hoja. No hace sentido. Realmente nadie había encontrado esa hojita. En la hoja viene una serie de 14 dígitos o 16 dígitos, poco más, pocos menos. Se acerca a la bovedita, a esta caja fuerte, presiona las combinaciones, se da cuenta que no tiene baterías y después ve que hay un signito de una llave. Dentro del mismo empaque donde estaban las instrucciones, la serie numérica, hay una llave metida. La abre con facilidad y allá adentro saca un dossier que está lleno de papeles. En el momento en el que agarra el dossier, lo toma y dice: aquí debe de estar los documentos de la casa, pero no lo quiero leer aquí, la casa no se siente agradable. Comienza a caminar por el pasillo y es ahí cuando se da cuenta de algo. Mala suerte. ¿Acaso estar ahí le va a traer mala suerte? ¿O son las palabras del tío? Si llegan a ir a mi casa, se pueden topar con mala suerte. O mala suerte los puede comenzar a seguir. Y eso le vino a la mente, porque cuando comenzó a caminar por el pasillo, rumbo a la salida, esperando irse de ese lugar para no regresar porque él no se sentía a gusto ahí por la historia de su tío, por no saber dónde estaba, por las decisiones de la familia y porque él no sentía que se merecía nada de ese lugar. Cuando iba caminando, él está seguro que en la entrada de la casa vio a su tío parado. Y cuando lo vio se sorprendió tanto que le gritó: «¡Tío, Simón!». En el momento en el que dijo el nombre del tío Simón,
se dio cuenta que cometió el peor error que había cometido en su vida y entonces se acordó de la reacción del guardia, porque detrás de él, al fondo del pasillo, en el otro extremo de la entrada, justo en la parte más oscura de la casa, comenzó a escucharse como algo comenzó a despertarse y a estirarse, como si hubiera tenido largo tiempo dormido. Y entonces unas pisadas enormes. ¡Pah! ¡Pah! Y después como si algo se arrastrara. A Ignacio toda la piel se le puso como de gallina. Se quedó tan petrificado que no se dio cuenta que estaban pasando los segundos y esos pasos estaban cada vez más cerca. Intentó hacer como si no los hubiera escuchado y empezó a caminar más o menos 20 metros hacia la entrada. Cada pasito que daba eran pasos minúsculos. Sentía como si la entrada se alejara y empezaba a dar otro pequeño paso y otro pequeño paso, pero detrás de él, los pasos parece que de esa cosa que los emitía era algo inteligente porque se dio cuenta que Ignacio quería huir, porque de repente brincó. Brincó hacia una pared y empezó a avanzar bastante más rápido. ¡Pa, pa, 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 pa! Muy lejos, estaba muy lejos, casi 100 metros. Estás hablando de un lugar enorme, te vuelvo a decir. Cuando Ignacio escuchó esto, comenzó a correr hacia la entrada y entonces hubo una voz que lo habló desde el fondo del pasillo. Era la voz del tío Simón, pero con unos tonos que parecía más bien un animal imitándolo. Y le decía: ¡Mala suerte! ¡Mala suerte! Ignacio comenzó a correr y cuando llegó cerca de la puerta se acordó: estoy encerrado adentro. Y empezó a gritar: ¡ábranme! ¡Por favor! ¡Ayuda! ¡Ábranme! Y escuchó como desde el otro lado de la puerta alguien empezaba a tambalear con unas llaves y decía: ¿estás con mala suerte o estás solo? Y él le decía: solo, por favor, ayúdame. Asegúramelo porque mala suerte no puede salir. Esta es su casa, pero también su prisión. Cuando le abrieron la puerta, Ignacio lo único que hizo fue sacar medio cuerpo y sentir como algo estuvo a punto de agarrarle la mano y empujó la puerta hacia atrás golpeando contra algo pesado. Nunca lo vio y entonces el guardia entendió que Ignacio lo había engañado. ¿Sabes algo? Y ese algo muy extraño, que Ignacio se dio cuenta cuando me mandó la historia. Parece que solo el que está dentro de la casa y el que hace este contacto con mala suerte lo escucha. Por eso parece que la mala suerte es invisible para los demás, porque te acecha, se acerca y entonces te caza. Nunca volvió a ir a ese lugar, nunca volvió a acercarse. Pero ¿sabes algo? 3 residentes tuvo ese lugar. Todos murieron de la misma enfermedad, cerca de un año después de estarla habitando. Dicen que es la puerta al infierno. Dicen que las personas por ambiciosas los alcanza la mala suerte. Ignacio está claro en algo. La mala suerte tiene un lugar. Ahí habita. Y quien se tope con ella va a ser su presa. Te tengo una pregunta. ¿Qué crees que es mala suerte? Ten cuidado, porque si buscas hacer o tener algo que ver con el camino de la magia, te recomendaría antes escuchar esta historia. Por allá del año 2001, finales de los 90, se estrenó la novela de Harry Potter y desde ahí generó todo un concepto en torno a la magia, el camino de la magia, el mundo mágico y los magos. Sin embargo, acá en América existen otras tradiciones, otra forma de ver todos estos rituales y este tipo como de realidades ocultas ante lo visible que tenemos en nuestro ojo humano. Sin embargo, Violeta me dice: ustedes no saben lo que es el camino de la magia. Yo sí sé lo que es, mi familia sabe lo que es y tenemos mucho miedo. Resulta que Violeta tiene una historia muy intrigante y muy extraña y a mí me llama mucho la atención por algo. Tiene que ver con este canal y tiene que ver con este programa. Por eso
cuando leí esta historia, a mí me dejó sorprendido e impactado. Te voy a contar un poco, porque esto es una historia combinada un poco con, vas a ver, mi perspectiva y cosas que tengo que adherir a esta situación. Como les he dicho en muchas ocasiones, cuando me mandan historias, yo no tengo forma alguna de saber si la historia que me están mandando es una anécdota o es un relato que creó toda la familia o es una leyenda familiar o lo que me pongan en el relato es hasta donde yo voy a alcanzar a ver. En muchas ocasiones me permito platicar con las personas para, digamos, agregar cosas que falten al relato, que me cuenten más acerca de su contexto, entender más de su historia y cosas así. En el caso de Violeta es diferente. En el caso de Violeta, nosotros somos el detonante para que se dé cuenta que ella estaba dentro como de algún tipo de pesadilla en la vida real sin saberlo. Te lo voy a explicar. Nos mandaron durante cierto tiempo muchos relatos de brujería y de brujas. Muchos. Y cuando estoy hablando de muchos es una cantidad bastante grande. Eso nos llevó a que hiciéramos especiales en torno a brujas. También hubo especiales, ediciones o episodios especiales en torno a brujería o a situaciones relacionadas como con ciertos tipos de magia. En alguno de estos especiales se habló mucho, se enfatizó mucho acerca de las brujas que roban niños. Y aquí es donde la historia de Violeta da un giro, pero para antes te tengo que dar un contexto. Violeta vive junto con su hermano, su mamá. Su hermano se llama Sabino. Su mamá le dice Nena y es el apodo con el que inclusive sus hijos se refieren a ella. Y es una familia que ha tenido, digamos, sus momentos difíciles. El papá está ausente, la mamá tiene que sacar las cosas adelante. La mamá tenía una hermana que durante muchos años fue su adoración y después esa hermana se transformó en su peor enemiga, al punto en el que la mamá les pedía encarecidamente, tanto a Violeta como a Sabino, que no se acercaran a su tía, que a su tía no la dejaran entrar en casa y que tuvieran cuidado con ella, que inclusive llamaran a la policía, pero que no la dejaran estar cerca. Ellos no entendían por qué. La mamá, la señora Nena, aunque tiene un nombre muy bonito y que suena delicado y agradable, es una persona sumamente aguerrida que por las circunstancias que está viviendo, las dificultades que vive, en muchas ocasiones digamos que raya, por no decir que pisa y zapatea en lo agresivo. Eso ha llevado que la comunicación no es lo mejor en la familia. La imposición, el debes de hacerlo porque te lo digo, es parte del día a día. Y te cuento estos detalles porque entonces te va a hacer sentido que cuando Violeta tuvo 21 años y estaba embarazada y se le ocurrió decirle a la familia que estaba embarazada, no nada más por ocurrencia, sino porque eventualmente todos lo iban a saber, iba a ser notorio. Entonces, cuando ella fue con su mamá Nena y con su hermano Sabino y les dijo, se pusieron los dos muy raro, pero muy raro. Se veían los unos a los otros, como que se dirigían unas miradas medias cómplices. Cuando ella les decía, ¿qué pasa? ¿Por qué no me dicen? O sea, yo me voy a encargar, no se preocupen. Y la volteaban a ver raro y después se volteaban a ver entre ellos. Le empezaron a hacer la ley del hielo. Literalmente, después de ese día. Pasaron casi 3 semanas en las que no le dijeron palabra alguna. Y de repente, un día que Violeta regresa de la escuela, se topa un montón de maletas. No te imagines cosas bonitas y lindas. Desde 3 bolsas con cosas metidas adentro, una maleta que está más parchada que utilizada, las bolsas que ella utilizado a veces para llevar mandado, sus mochilas que tenía de años anteriores para la escuela. Bueno, todo eso está ahí con todas sus cosas adentro. Y ella está empezando a ver eso y dice, ¿qué pasa? Y solo se topa una nota sobre una mesa que dice, antes de que regrese al trabajo, no te quiero ver en esta casa nunca más, ni a ti ni a tu criatura. No son bienvenidos. Buscó a Sabino, Sabino estaba en la casa, pero como había pasado en las semanas anteriores, ley del hielo. Hacía como si no la escuchara.
Se dio media vuelta a Sabino, aun cuando Violeta le decía, hermano, dime qué está pasando, ¿por qué no me hablan? ¿Por qué me están corriendo? O sea, tal vez no están de acuerdo con esto, pero ayúdenme, aunque sea, danme un techo, no me dejen en la calle. Sabino se volteó y cerró la puerta. Y entonces Violeta fue, agarró sus cosas y gritó, pues me van a encontrar en la casa de la tía Lila. Y donde dijo eso en tono de amenaza, mientras iba sacando sus cosas, Sabino fue caminando con ella y le metió una cachetada. Y ella se quedó impactada. No fue una cachetada como para quererle tumbar los dientes, pero fue un bofetón. Y Sabino nada más la señaló y le dice, pues si no me quieren aquí, me van a ver con mi tía. Y Sabino le volvió a levantar la mano y nada más le señaló, diciéndole como que ese nombre, ¿no? Entonces, ella se asusta mucho por la reacción de su hermano, al punto en el que no sabe qué hacer. Habla con una amiga de la escuela, la amiga habla con sus papás, le permiten quedarse ahí una temporada y, a partir de este momento, la vida de Violeta es una odisea horrible. Está de casa en casa, brincando de un lugar a otro, tiene que suspender estudios, se va a trabajar de como puede, empieza a pedir, ya no con familiares porque no hay ninguno más que esa tía y por la reacción del hermano, ya mejor decidió que la familia no era lo mejor, pero sí con los familiares de los amigos, lo que para ella es muy lamentable, y se empiezan a compadecer de ella, empieza a acercarse a iglesias, y hay sacerdotes, y hay pastores, y hay personas que comprenden y entienden la situación. Hay un lugar, una casa como de hospicio para personas que viven en situación de calle, y ella va y ayuda al lugar, y con eso le permiten tener un cuartito, no vivir con el resto de personas que verdaderamente algunos pues no tienen las mejores condiciones de higiene y saben que ella está embarazada, así es que una odisea. Cuando tiene a su niña, se transforma esta bebé en el motivo, en la razón para seguir adelante, a pesar que su familia le dio la espalda, que el nena y su hermano Sabino no quieren volver a saber de ella para nada porque intentó llevarles a la niña y le cerraron la puerta en la cara y le hacían puras señales que se largara de ahí, que se fuera de la casa. La niña le puso de nombre Pilar. Es el fuerte, es el centro, es lo que hace que las cosas permanezcan, es el pilar de su vida. Y han pasado ya 3 años. Pilar es una niña hermosa. Violeta, de una u otra manera, las cosas has logrado sacarlas adelante. Tú la ves y se ve envejecida, y se ve cansada, pero se ha vuelto luchona y ha encontrado que ella tiene una madera de la cual ni siquiera se sentía capaz de cosas que podía lograr. Y ahí van las cosas. Por eso, un día después de 3 años, que la abuela la localiza, quién sabe cómo, porque ya no tenían sus números desde hace más de año y medio, pues la abuela de la niña Pilar, la señora Nena, la mamá de Violeta, la localiza y quiere hacer las paces. Dice que como ya está cerca la Navidad, como están estas fiestas, que por favor le permita conocer a su nieta. Y Violeta, pues ya te la puedes imaginar, es una bola de emociones que se vuelve ahí una maraña, una vorágine de odio, de coraje, de querer decirle todas las cosas en su cara, de querer abofetearla, golpearla, la corrió en el peor momento que podía hacerlo. ¿Qué clase de madre hace eso? Pero al mismo tiempo unas ganas de llorar, de darle un abrazo, de perdonarla, de presentarla a su nieta, de permitirle otra vez volver a hacer lazos y por otra parte, una mujer que ya sabe que las personas que le han dado la espalda no siempre se puede confiar, que también si ya se la jugaron una vez se la pueden jugar más adelante, que no le conviene bajar la guardia. Entonces es una vorágine, una parte equilibrada, otras 2 partes bastante desequilibradas, todo y nada, bueno y malo, amor y odio, y otra parte que le dice como tranquila, tienes una niña que depende de ti, tranquila. Y si no te quieres acercar a ellos, no te acerques. Y está lidiando con eso. Cuando vuelve a recibir otra llamada de la señora Nena, por favor, déjame conocer a mi nieta, por favor. Y ahí es donde las cosas se tornan raras. ¿Cómo sabe que es su nieta? La vez que la llevó, apenas era un bebé, y ni siquiera les pudo decir el nombre, porque no le permitieron decir nada. Le cerraron la puerta y le hicieron señales que se fuera. Y desde entonces
no habían tenido contacto y se queda pensando, pues tal vez alguien de algún lugar le informó, algún conocido, alguien que me reconoció, en fin. Así quedan las cosas. Aquí es donde entramos nosotros. El narrador, hablemos de lo que no existe, las voces del más allá, las historias de las brujas, los invitados, todo esto, porque resulta que Violeta está tan estresada que le está pasando todo ese estrés a Pilar. Y ahora, aunque es una niña de 3 años, no puede dormir. Y descubrió que se pone a escuchar los episodios de Hablemos de lo que no existe. Y gracias, Violeta, por haber hecho esto, porque gracias a esto conocemos tu historia, pero no lo recomiendo, no es recomendable. Y es en serio, son muchas historias de terror. Pero bueno, el punto es este. Se pone a escucharnos en la noche, se pone a escucharnos en la madrugada y pone como si fuera ruido blanco los episodios en maratón para que Pilar los escuche y se quede dormida. Llega un momento en el que ya le ha dado vuelta al canal a todas las historias que han habido ahí. O para ella, ya cuando las escuches, esa ya la había escuchado y esta también ya la había escuchado y esta ya la conozco y como saben, como todos los episodios son historias nuevas, entonces o le ha dado vuelta al canal o está en los primeros episodios donde repetíamos. Ustedes, los que ya tienen tiempo, lo saben. Te digo esto porque ella, sin darse cuenta, porque no se consideraba, ya era familia nocturna, pero no se había dado cuenta. Se dio cuenta cuando, pasados un par de meses de tener que tomar la decisión, de estar escuchando el podcast, de haberse dado cuenta que ya conoció un montón de estas historias, decidió que no podía seguir con sus miedos, con sus corajes, con toda esta situación que traía cargando. Tenía que enfrentarlo y iba a llevar a Pilar a que la conociera su abuela y a que la conociera a su tío. Bueno, Violeta va para allá, va con Pilar, le está intentando explicar que va a conocer a su abuelita, que va a conocer a su tío, pero que aún así no se divierta mucho, que puede ser que ellos sean un poco agresivos, entonces si algo pasa, que le diga luego y se van a ir de ahí. Que ella es su lugar seguro, que ella es la persona que lo va a proteger. Y cuando llega, todo lo que ocurre, jamás Violeta lo pudo haber soñado. Desde que llegó había globos, estaban un tío y una mamá felices de encontrarlos. Le empezaron a abrazar, abrazaron a la nena, le dieron besos, no sabían ya ni cómo pedir disculpas, había comida deliciosa y bueno, fue una semana la que se quedó en casa, tanto de nena como de Sabino, y ahí se la pasó entre lágrimas, risas y un reencuentro increíble, hermosísimo. Nunca lo hubiera esperado. Y no sé si te ha pasado alguna vez, pero a veces es tanto el desgaste emocional en estas situaciones que no puedes estar todo el tiempo en el tema principal, por más que tu parte interior quiere ya saber todo el por qué pasó eso y poder de alguna manera sanar esas heridas, llega un momento en el que te pide descanso y ahí es donde volvemos a entrar nosotros. Para el segundo o tercer día que está con esta familia, con la familia de su mamá y su hermano, pero está también con su nena, llega un momento en el que ya quiere tiempos muertos en los que no estén hablando de todo lo del pasado. Ya se han pedido 1000 disculpas de uno y otro lado y es que yo no actué bien y yo tampoco. Pero ella nota que hay algo raro ahí. Hay un elefante en la habitación. Hay un tema del que no quieren hablar. No sabe qué tema es, pero se nota. Hay miradas cómplices. Hay momentos en los que no hay palabras y se siente mucha tensión en el lugar y no termina de entender. Sabe que necesita que le abran ese tema y no sabe cómo. Pero también ya está cansada mentalmente, está cansada emocionalmente. Y en esos huequitos, en esos momentos en los que ya cortas todos estos temas, pone este canal. Pone historias de terror. Les llegó y les dijo, oye, yo no sé si han escuchado esto, pero es que son historias que algunas que me dan mucha risa y otras que me gustan mucho y otras que me han hecho llorar o hay otras que me dan mucho miedo. Y entonces, pues se los recomiendo. Y les empezó a gustar. Y resulta que ella empezó a promocionar el canal en su familia y de repente ya la señora Nena y Sabino eran también familia nocturna. El punto, todo esto tiene que ver por algo. Porque un día, cerca de las 12 de la noche, están escuchando una de estas sagas de brujas. Y entonces hablan de las brujas que se roban niños. ¿Recuerdas que así iniciamos esta historia? Y ahí es donde se suelta a reír y le dice a Sabino, escúchala esa historia, hermano, a mí me da mucha risa. Cada cosa que se inventan en este canal.
Y Sabino se pone serio y le dice, ¿a qué te refieres? ¿Cómo que se inventan en este canal? Dice, sí, están hablando de que las brujas que se roban a los niños y puras cosas raras, o sea, las brujas ahora resulta. Y le dice, Violeta, me estás tomando el pelo, ¿verdad? Y le dice, Sabino, no me hagas bromas, en serio, no estoy de humor para bromas pesadas. No, te estoy preguntando en serio. O sea, ¿me estás diciendo que no crees en las brujas? ¿Y no crees que se roban niños? Dice Sabino, pues creo que no, esa es una estupidez. O sea, ¿cómo voy a creer en eso? Pero es lo que te digo, me gusta el canal. Tiene historias que sí dan miedo, pero hay otras que están bien mensas. Son súper inventadas. Y Sabino la interrumpe y le dice, Violeta, ¿no sabes por qué te corrimos de la casa? ¿No sabes que lo hicimos para salvar a tu bebé? Y entonces Violeta se le quedó viendo y le dice, no juegues con ese tema, en serio. No juegues con ese tema. No es momento, no es manera. Violeta, no, en serio, no has entendido, no te lo dejamos claro con las cosas que te hemos dicho estos días. No, nunca entendiste por qué te decía mamá que no te acercaras a la tía Lila. ¿Es en serio? Y entonces Violeta se pone como, ¿sabes qué? Si te vas a poner así, mejor vamos a cortarle aquí. Ya no quiero hablar de esto. No me estoy sintiendo cómoda. O sea, no me vengas con tonterías de brujas, por favor. Mínimo asume tu responsabilidad. Y le dice, vamos con mamá. Tal vez hay muchas cosas que no conoces y yo no me había dado cuenta. Yo creía que ya era obvio. Bueno, querida familia nocturna, esto que les estoy a punto de contar es la cosa más alucinante que he escuchado aquí. Y es la razón por la que Violeta me mandó la historia y que inició diciéndome, ustedes no tienen idea de lo que es el camino de la magia. El camino de la magia. A mí me da miedo. Hacen una intervención. Sabino va con Violeta, la saca de donde está, va con la señora Nena, la mamá de ambos, le dice, mamá, por favor, llévate a Pilar, duérmela, necesitamos hablar los tres. Violeta no está entendiendo por qué le hicimos que se fuera, no está entendiendo nada de la tía Lila. Tenemos que ser claros, no entiende el peligro en el que está Pilar. Y entonces Violeta le dice, ¿saben qué? Si van a estar así, yo me llevo a mi niña. Y le dice, no entiendes. No somos nosotros, te vamos a explicar todo. Tu niña aquí está segura. Aquí está segura. No queremos que te vayas. Y entonces Violeta se pone a la defensiva, o sea, siente que están amenazando a la niña. Y entonces Sabino nada más levanta las manos y le dice, a ver, se está malentendiendo todo. A ver, el día que tú quieras te puedes ir de la casa. Nadie te lo va a impedir. Si te quieres ir en este momento, te puedes ir bien con tu niña y todo. No nos estás entendiendo. No se trata de querer mantenerte aquí. Se trata de que hay algo que tú no conoces de la familia. Y no es mío, no es un secreto mío, y no es un secreto de mamá. Es un secreto de tu tía. Tu tía era bruja. ¿Sí entiendes esa parte o no? Dice, ay, Sabino, por favor no me vengas con No son tonterías. Pero no conoces cosas, ya la entendí. Por favor, duerme a tu niña, porque lo que te voy a contar, si lo llega a escuchar tu niña, no solo le va a hacer daño aquí y acá, va a hacer que algo venga a perseguirla y tú no la vas a poder proteger. Por favor, llévate a tu niña. Te estoy hablando de cosas muy serias. Bueno, para este punto, Violeta ya no sabe si están jugando con ella o no. Toma a su niña, se la lleva, está junto con su mamá, con la señora Nena, la duermen después de 40 minutos y media cansadas llegan. Violeta esperando que Sabino ya no quiera hablar del tema, que sea más bien como que ya se le pasó, tal vez traía jarras encima, unas copas arriba y yo no me había dado cuenta. Pero cuando llega, Sabino tiene preparado café para las 3, está sentado y se ve medio nervioso. Y aquí es donde empieza uno de los relatos más macabros que han llegado al canal. No vamos a ser ya quien dijo qué y cómo respondían, te voy a contar directamente de qué fue lo que hablaron. Muchos años atrás, existen dos hermanas. La tía Lile o Lila y la tía Nena. Ellas sí son hermanas de sangre.
Ellas se quedaron sin papás y en algún momento una mujer las adopta. Esta mujer era un tipo como de curandera, maga, que hacía limpias, trabajos, amarres, maleficios. A la tía Elena no le interesó. Y esta mujer no era una persona malvévola ni malvada, mínimo no con ellas, porque a ella le permitió ser simplemente ella. A los años, ya cuando alcanzó su mayoría de edad y consiguió un par de trabajitos y se enamoró, simplemente se fue de la casa y de repente regresaba ahí a visitar a su mamá postiza, porque ya estaban grandes cuando las adoptó, no eran niñas, y tenían una buena relación. El problema fue Lila. Lila fue una chica que se embebió en esos temas. Y no es que esos temas sean malos, porque de hecho Lila era una persona, digamos, muy agradable, muy linda. Era una persona que las personas la querían, y ella había dicho como que yo me voy a especializar en magia blanca. Me voy a especializar en ayudar a las personas, en quitarle las cosas malas que traigan. Y Lila era una persona, vuelvo a decir, muy linda en todos los aspectos, físicamente, en la forma de ser, siempre en sus intenciones. Pero algo pasó. Y entonces Nena tiene ya un par de meses en los que no ha sabido nada de su hermana, ve que está muy embebida con un trabajo en el que una persona que estaba teniendo un maleficio, ella estaba intentando experimentar cosas nuevas para quitárselo, y ella no le gustaba que Sabino estuviera ahí, que escuchara esas cosas, entonces lo mantenía alejado y le decía a su hermana, Lila, en serio, no te lo tomes a mal, pero tú sabes que yo no quiero que mis hijos hagan eso, y Lila no se lo tomaba mal. Pero para darle un buen mensaje a Lila, cuando nace la niña, le decidió poner Violeta, en honor a la tía que quería mucho. Pero parece que algo sucedió en ese trabajo o en ese inter, porque cuando llegó ya con la niña de mes y medio y le dijo, ¿sabes cómo se llama tu sobrina? Se llama Violeta. La tía se empezó a echar a reír, como loca, y le dijo, entonces me la traes para mí, me la ofreces. La niña va a ser mía. Al fin me vas a permitir dar esta herencia que es de nosotras a nuestros hijos. Y entonces Nena le dijo, ¿a nuestros hijos? ¿Nuestra herencia me la ofreces? ¿De qué estás hablando, Lila? ¿Qué te pasa? ¿Te desconozco? Y se vuelve a reír como loca. Y le dice, Nena, siempre fuiste la mojigata. Siempre fuiste la mojigata. No, esta niña, ya me la diste. Esta niña o sus niños van a ser para mí. Y créeme, lo que yo he aprendido, el camino de la magia por donde me ha llevado, yo voy a hacer que lo recorran rápido. Yo voy a hacer que ellos sean los míos, que sean los fuertes, no tus mojigatos, no que ese niño mugroso y cobarde que ahí tienes, no, esta nena es para mí. ¿Qué era lo que le pasó a Lila? ¿Por qué la transformó en una persona tan déspota, tan desagradable, tan elitista, tan extraña y tan malévola y maquiavélica? Porque eso ya no es una forma de pensar normal. Es una persona que quiere utilizar a su entorno a su favor en algo que ella decidió que es bueno y que no le importan las opiniones de los demás. Nena se da cuenta que su hermana ahora es un peligro y desde ahí empezó con la política de no dejen que su tía se acerque, no dejen que su tía se acerque, porque mes con mes y año con año, digamos que la belleza de Lila se iba yendo y dejaba relucir toda la maldad que estaba ella, tal vez agarrando de muchas personas o de maleficios, o algo se le había pegado, pero ya era una persona totalmente distinta, y de la bondad y de esa bruja blanca no quedaba nada. Se empezaron a hacer filas afuera de la casa de Lila, personas iban con ella, pero ¿sabes qué? La buscaban para cosas específicas. Esta persona me hizo daño, quiero vengarme de tal persona. Esta persona le ha ido muy bien y yo no creo que sea justo, quiero que le vaya mal. Venganzas, destrucciones, invocaciones. Lo más malévolo y despiadado, Lila era la buena. Se hizo fama en, digamos, los círculos más oscuros del país en el que vivían. Y es ahí donde Violeta me cuenta y me dice, cuando me estaban contando todo eso, me tenían boquiabierta. Yo creía que me estaban echando mentiras, pero al mismo tiempo una parte de mí empezó como a resonar y empezó a entender
Y entonces les dije, ¿pero por qué me dejaron de hablar? Y ahí me dijeron esto. No te podemos decir esa parte todo, pero nos vas a entender. Sueños. Tuvimos sueños raros. Ya sabíamos que estabas embarazada, muchísimo antes de que te embarazaras. Nos visitó Lila un día que tú no estabas y nos dijo, Pilar va a ser para mí. Esa niña la quiero para mí. Como no estabas embarazada y habíamos tenido sueños, cada quien por su cuenta y no lo habíamos platicado, entonces creíamos que la tía simplemente ya se había vuelto loca. ¿Quién es Pilar? Va a ser para mí. ¿De qué está hablando? Y una noche tuvimos un mismo sueño. No te podemos contar nada de eso, pero nosotros ya conocíamos a tu niña muchísimo antes que tú. Esperemos que eso lo puedas entender. Cuando platicamos, mamá y yo nos dimos cuenta que de alguna manera el vínculo que teníamos contigo se podía pasar a la niña y eso no era bueno. Y a partir de aquí no puedes saber nada. Lo que tienes que saber es que cada 6 meses mamá y yo tenemos que hacer algo para que no haya vínculos contigo ni con la niña en ningún rastro consanguíneo con Lila. No te va a pasar nada a ti. Nosotros ya absorbimos ese cargo. Dice, narrador, estoy aterrada y muerta de miedo. ¿Sabes por qué? Porque una vez que regresé y empecé a tratar con mamá y con mi hermano, empecé a soñar con la tía Lilia. Y la tía Lila en mis sueños comenzaba a contarme cosas. Yo era una niña y ella me estaba explicando de magia. Narrador, eso nunca pasó en la vida real. Pero el tema es que vi la casa de mi tía, vi dónde tenía sus cosas. Cuando yo le conté a mamá esto, pero se lo conté como un sueño, se asustó mucho porque me dijo, estás describiendo la casa de mi mamá, que es donde vive tu tía Lila. Dice, narrador, no mencionamos el nombre de mi tía. No sabemos si está viva porque nos alejamos de ella desde hace muchísimo tiempo. Intentamos por cielo, mar y tierra que no nos contacte. Pilar me habla de una señora que le está enseñando unos libros extraños con dibujos raros cuando ella se duerme. Y cuando me describe el lugar, me está describiendo la casa de la mamá de mi mamá, la casa de la tía Lila. Parece que ella sigue empeñada en transmitir su camino de la magia a Pilarcita. ¿Y tú? ¿Conocías el camino de la magia? Imagina que tu vida va normal y trabajas dentro de un hospital. Llevas 20 años, jamás te ha pasado nada paranormal y tú crees que esos son simples patrañas de gente que se inventa historias. Y entonces un día te empiezan a ocurrir cosas que no tienen ninguna explicación. Las personas en tu entorno te culpan a ti de lo que está ocurriendo. Sabes perfectamente que no hay manera que eso esté pasando. Y entonces una persona te toca y comienzas a ver cosas que no deberían de estar ahí. Esa es la historia de Samuel. Y aquí vamos a contarte esa escalofriante historia. Samuel es una persona que tiene al día de hoy 50 años. Pero en su juventud era un tipo alto, fornido, que tenía un carácter, digamos, de pocas palabras, de muchas acciones y aparte, muy valiente. Ninguna situación, no importaba qué tan delicada fuera, nunca lo apabullaba. Siempre lo veía seguro tomando decisiones. Él fue camillero y le encantaba ese trabajo. 20 años siendo camillero. Era un trabajo que por alguna situación a él lo apasionaba. Estuvo muchas ocasiones en cuestiones de emergencia y aprendió tantas maneras de hacer como movimientos rápidos sin lastimar a nadie que siempre lo ponían como al frente cuando eran, digamos, movimientos delicados. Llegó un momento en su experiencia que se dio cuenta como que había diferentes perfiles de personas que ingresaban al trabajo. Los que eran muy nerviosos ya por naturaleza, los que eran muy inseguros, que no era nada más el nerviosismo. No sabían tomar decisiones. Siempre su cabeza les daba 2, 3, 4 opciones y ellos no eran para tomar ninguna y entonces eran un estorbo. Los que eran nerviosos eran un peligro, pero los que a él sí lo dejaban muy incómodos eran los que eran muy tontos, pero solo hacían las cosas seguros. ¿Por qué? Porque eso sí,
Iban y cuando hacían las cosas mal, las hacían muy mal y no paraban de justificar sus acciones. Eso lo llevaba en que en momentos, conforme fueron pasando los años, se fastidiaba del trabajo en equipo. Muy pocas personas competentes le tocaban a su alrededor, le tocaba más bien estar reparando errores de otros. Cuando alguien lastimó a una persona era cuando le llamaban y por más que le intentaba decir, es que permíteme entrenarlos y todo, como no tenía, digamos, los estudios, no lo ponían al final a entrenar a las personas y hacer que las capacitara. Lo ponían al frente de las situaciones delicadas. ¿Saben por qué? Porque querían que a él le cayeran todos los garrotazos en caso de algún problema. Y él se fue dando cuenta. Eso hizo que, aunque le encantaba lo de ser camillero, poco a poco se fue desencantando. 20 años es una cantidad de tiempo muy considerable para enamorarte profundamente o para desencantarte profundamente. Es al final de estos 20 años de camillero cuando le ocurre esto. Samuel ya estaba un poco hasta el chongo de la situación. No sabía a qué se iba a dedicar, tenía gran parte de su vida dedicándose a esto. Y de un tiempo a la fecha, le había tocado muchas personas que venían hablando de historias de terror en el hospital. Para él, basura todo lo que decían. Cuentos para niños, cosas para asustar a gente tonta. ¿Por qué? Porque él tiene 20 años allá adentro. 20 años ahí, nadie le va a venir a contar nada. No le va a venir a decir cómo se siente un hospital en la madrugada, porque él ha estado ahí. Él ha estado ahí en medio de movimientos en los que lamentablemente gente ha partido al otro lado. Él no ha sentido ningún aire, ni que la sábana pese menos, ni entonces algo que le pase al lado y se siente un escalofrío. Todos esos son inventos de gente nerviosa. Era lo que pensaba Samuel, porque Samuel es el que me manda esta historia. Y Samuel me dice, narrador, te voy a contar por qué me salí del ámbito hospitalario. No nada más de camillero, de todo el ámbito hospitalario. Y es que conocí el otro hospital y espero Dios me dé la bendición, porque al día de hoy estoy seguro que existe, me dé la bendición de jamás volverlo a ver. No quiero volver a ver el otro hospital. La gente venía con cuentos y venía diciendo acerca de fantasmas de personas que habían fallecido ahí y que si en las áreas de maternidad se escuchaban en las noches bebé llorando, pues claro que sí, hay bebés. Eran cosas como obvias, pero las personas inventaban historias. Pero hubo un paciente que yo no entendía qué pasaba. Yo ya cuando estaba en mis últimos turnos, buscaba sacar un poquito más de dinero porque yo sabía que ya me iba a salir de esta cuestión. No sabía si me iba a brincar una cuestión más de enfermería o de asistente de alguien, no sabía exactamente por dónde me iba a ir. Así es que comencé a probar en áreas. Como todos me conocían, me permitían estar en cosas secundarias y suplía a compañeros. Con eso juntaba un poquito de dinero, ellos tomaban sus días de parranda, yo iba haciendo mi acumuladito y bueno, todo me iba a salir según mi plan. Lo que yo quería principalmente era conocer las áreas. Si me iba a ir a otra, para algo que no fuera camillero, realmente en qué me iba a meter a trabajar. Así es que fui rotando, fui brincando, la gente no se dio cuenta de mi plan, fui agarrando experiencia. Y fue cuando empecé a suplir a una compañera que estaba en cuidados intermedios, que había una mujer que yo no entendía qué era lo que le estaba pasando y nunca al día de hoy, salvo por la explicación que te voy a dar, no creo que tenga otra. Esta mujer la dejaba acostada en su cama. Era una mujer que tenía una enfermedad en la que temblaba mucho, no quiero dar detalles, pero creo que es obvio. El cuerpo le temblaba mucho, no tenía tanta fuerza ni coordinación. Era una señora muy linda, y yo cuando llegué ahí sentí un lazo como si fuera casi mi mamá o mi tía, una persona a la que le desarrollé un cariño tremendo. Esta chica en la que digamos que hicimos este huequito en su agenda para que yo pudiera entrar y ella se tomara unos días, me dejó 5 días estando ahí en esa zona. Nadie se iba a dar cuenta porque no estábamos con sobrecupo de pacientes y aparte había hablado con su jefa y teníamos su teléfono a la mano. Todo estaba bien calculado, no era algo así de negligencia. Aparte, ella no era la jefa de nada. Ella era la chachincle de la chichincle de la chichincle. Entonces, realmente yo la tenía muy tranquila. Pero haciendo uno de estos rondines es cuando yo noto que a esta mujer le pasan cosas medias raras. Esa señora mayor, la que te digo que temblaba mucho, que no tenía mucha fuerza,
justo en las madrugadas, de repente empezaba a hacer ruidos. Y cuando llegaba a donde estaba su cubículo, el área en la que descansaba, me la encontraba la mujer en una silla de ruedas. Silla de ruedas que 10 minutos antes, cuando yo pasé, no estaba ahí y la mujer estaba acostada con luces apagadas. Ahora las luces estaban prendidas solo en su cubículo y ella estaba en la silla de ruedas. Le intentaba sacar plática, la persona me hablaba un poquito articulado, después como que se perdía en sus pensamientos, yo no sabía si era el medicamento o si ella aparte tenía algún otro tipo de problemática o si era parte de su problema, no sé, no lo estudié a fondo. La situación era que de repente tenía momentos de lucidez y momentos no. En los momentos en los que no estaba lúcida, divagaba y decía acerca de niños, de sombras, de cosas. En los momentos de lucidez era donde verdaderamente me daba miedo. Y decía, no dejes que me lleven, me están llevando. ¿Quién? Al otro hospital, ya quieren que me vaya. ¿Cuál otro hospital? Y me dice, no lo ves, no los puedes ver, están aquí. No ves el otro hospital, a los otros doctores, los que nos sacan. Y yo le dije, ¿de qué me estás hablando? O sea, ¿estás jugando? Y entraba otra vez como en estos lapsos raros. Nunca tuvimos una conversación larga, pero empecé a ponerle el ojo. ¿Por qué pasa eso? Y le preguntaba a las compañeras y me dicen, no, pues yo no le llevé la silla, no había sido tú. No, pues claro que no, te lo diría. Y ellas creían que yo estaba evadiendo alguna responsabilidad, que por darle algún capricho a la señora la había bajado. Era el único que tenía fuerzas para bajarla de la cama. Yo no hacía eso. Por eso no tenía sentido. Si no era yo, ¿quién era? Las otras personas del pabellón en el que ella estaba eran personas mayores. Nadie la iba a poder bajar de la cama, salvo que la señora en sus momentos de lucidez no temblara y se moviera perfectamente bien, sería lo único. Pero ¿quién le llevó entonces esa silla? No hacía sentido. Le empecé a vigilar de cerca. Narrador, la silla se movía sola. Nunca vi quién la bajara, pero sí te digo algo. Estoy casi seguro que no era un ser humano. Por una cosa. Solo en una ocasión entré, la vi acostada, apagué la luz, me di media vuelta, cerré la cortina, di un paso, se escuchó el switch de la luz donde se encendía, vi la luz en mis pies, volteo, la cortina está abierta, la mujer está dormida arriba de una silla de ruedas que no estaba ahí 2 segundos atrás. Eso te lo puedo decir, eso lo vi yo. Eso no me lo cuentan. ¿Dónde? ¿Quién la trajo? No estaba ahí. No tengo la menor idea. Regreso con la mujer, la subo en la cama, apago. No me voy a amedrentar por esta situación. Me llevo la silla de ruedas. Cuando regreso, el cubículo está apagado, pero no está la mujer. Y ando ahí como loco buscándola. No le quería preguntar a las compañeras porque llega a perderse un paciente. Cállate la que me va a ir encima de mí. Entonces comienzo a buscar de un otro lado. Me regalo 10 minutitos. Si en 10 minutos no la encuentro, necesito reportar que está esta persona desaparecida. Comienzo a dar vueltas y ahora está otra vez acostada en donde 5 o 6 minutos antes yo había pasado y el lugar estaba vacío. ¿Qué fue lo que pasó? No sé. Narrador. Todo lo que te estoy diciendo ocurría una y otra vez. La cortina se abría sola, las luces se prendían solas, la mujer aparecía con una silla de ruedas que nadie había llevado y creían que era yo. Yo sabía que no era esa persona. Les pregunté en varias ocasiones a las compañeras que si ellas se habían dado cuenta en algún momento que la señora mentía o si en sus momentos de lucidez se podía mover. Y entonces me dijeron, es que tú no has visto cómo está su cerebro. Ella no se puede mover. Su cerebro está dañado. Ya, o sea, la señora no está jugando, es así. Y entonces yo les digo, bueno, pero cuando tiene momentos de lucidez y habla, ¿qué momentos de lucidez? Y entonces empiezo a entender que es conmigo donde están pasando estas cosas, que nadie ha estado viviendo eso de tan cerca. Y un día me siento al lado de la señora y le digo, quiero por favor, antes de que usted se vaya o yo me vaya, que me muestre el otro hospital del que me habla. Yo ya entendí que me estás hablando a mí. Así es que muéstramelo. Y la señora, como si estuviera despierta, me agarró la mano. La señora estaba como si fuera coma, pero me agarró la mano con una lucidez completa y donde me agarra es como si yo estuviera viendo otro lugar.
La puerta donde estaba no está ahí, está en otro punto. La sala en la que estamos está llena de fantasmas, fantasmas y fantasmas, pero te estoy hablando de algo que yo me quedé aterrorizado. Niños, mujeres, nadie me veía, solo iban caminando por ahí como si algo los guiara o los llamara, y van caminando, no les importan las paredes, pero la entrada que yo conocía es una pared y ahora la entrada es para otra parte. Yo me levanto, comienzo a caminar, voy por esa entrada y conforme voy avanzando, solo voy viendo que hay pasillos muy oscuros en donde no hay luz y hay otros pasillos que tienen la luz del hospital, pero no brilla igual, es como si fuera más fosforescente, más verdosa, es raro, pero no, o sea, estando ahí no tenía conciencia al 100%, pero sí era curioso, quería saber qué más pasaba, dónde carajos estoy. Las salas que estoy viendo parecen del hospital en el que estoy, pero de hace 30 años, 40 años, se ve viejo. Los tipos de números que tiene, el tipo de acabado de la pintura. El piso es otro, pero después paso de pasillo y es algo más cercano a la realidad del día de hoy. Cambio de pasillo y es algo actual. Cambio de pasillo y se ven números con luces, se ven otro tipo de iluminación, todo se ve muchísimo más moderno. Y digo, no estoy entendiendo nada. Me di un viaje. O sea, me estoy volviendo loco aquí o qué está pasando. Y entonces veo como delante de mí, en un pasillo, todo se vuelve oscuro y las sombras empiezan a avanzar hacia mí. Y escucho la voz de la mujer que he escuchado pocas veces, pero que me dice en el oído, regresa o te pierdes para siempre. Te quieren también a ti. Cuando yo escucho eso, volteo y la veo parada enfrente de mí, me agarra la mano y despierto. Estoy en la silla. Y la señora al día siguiente fallece. Yo, después de 2 días, me salgo de las labores del hospital y bajo ninguna circunstancia, espero que Dios me dé vida y salud, vuelvo a pisar otro porque yo no quiero volver a entrar a ese otro hospital. Si alguna vez has vivido algo como lo que vivió Samuel, házmelo llegar ya sea aquí o ya sabes al WhatsApp de las pesadillas. Me mandaron una historia que es una historia muy extraña. No sé si me están hablando de una criatura, de un críptido, de un demonio, de un nahual o algo bastante más extraño. Así es que escúchala y al final por favor dime, ¿con qué crees que se toparon Elías y Dante? Elías y Dante son 2 tipos que durante la época más o menos de los 80-90 se fueron por su cuenta, no se conocían, a Estados Unidos. No sé si entraron de forma legal o ilegal estando allá, pero después de 10 años ambos pudieron hacer papeles. Cuando ya tenían su papelería y estaban trabajando o laborando ya de manera continua, digamos que ya habían hecho parte de su vida, es cuando se conocen. Y hubo una química instantánea. Ambos tenían una preferencia sexual similar y se encontraron rápidamente y decidieron que podían ser pareja. Hay algo aquí, cuando ellos dos comienzan esta relación, que pareciera como si el destino no quisiera que estuvieran juntos, porque despiden a uno. Es entonces cuando se acababan de decidir por sacar una casa los dos y cuando viene un incremento de hipoteca que nunca hubieran esperado que llegara, entonces todo se está poniendo difícil y cuesta arriba. Bueno, Dante y Elías dicen al mal tiempo buena cara y comienzan a hacer un estilo de rutina que les permite hacer las cosas llevaderas. Como todo el día tienen que hacer diferentes labores, Elías está haciendo dobles trabajos y Dante está teniendo puros trabajos como repentinos, nada que es tan formal, pero le está pidiendo un esfuerzo titánico porque en algunos apenas está terminando cuando se entera de otra cosa y brinca porque el día siguiente no sabe si va a haber trabajo o no. Ya para cuando llegan cerca de las 6 de la tarde los dos están extenuados de trabajo. Y ahí es donde empieza su rutina. Normalmente se ven, y cuando se ven directamente se suben al carro, prenden una muy buena canción, ellos van eligiendo como canciones que les gustan, tienen ciertos gustos similares, y buscan bares que a esa hora estén todavía abiertos y en los que puedan estar, no sé, platicando, tomando una cerveza, pasar el rato a gusto, desconectándose prácticamente. El lugar en el que están,
hay mucha temática en relación a la homofobia. Entonces, esta historia no tiene nada que ver con esa relación. Lo que sí tiene que ver es con que ellos, con la imagen que dan hacia afuera, son de dos tipos como machotes, fuertotes, y que son dos amigos, digamos, de batalla. Esa es la imagen que tienen, pero ellos no son pareja. Y la gente no lo sabe abiertamente. Por eso cuando están en los bares o cuando están en el carro, no hay nada de momentos románticos. Ya es suficiente las cosas que para ese momento tenían en contra como para querer echar más. Te cuento todo esto porque es en este contexto en el que les ocurre la cosa más aterradora que han vivido los dos y que hizo que se traumaran todo hasta el día de hoy, y ya pasaron más de 20 años. Estos dos sujetos van escuchando una música a todo volumen. Van en el carro, van disfrutando, uno lleva sombrero vaquero y de repente detienen el vehículo. Uno saca un cigarrito, comienza a fumar, tienen los vidrios abajo. Recuerda que toda esta rutina es desconectarse, es lo que están buscando. Y ahí, cuando están en el vehículo, hay un montón de ruido alrededor que les impide desconectarse y hace que el sujeto de la derecha, Dante, el que está como copiloto, como shot que le llaman algunos, se ponga furioso al instante. Te vuelvo a decir, imagínate dos personas que parecen más que están a punto de hacer algo como maleantes que una pareja romántica. Porque cuando le vieras la cara a Dante ahí, te haces pequeño. El tipo está enorme y con una cara furiosa. Abre la puerta, sale y ve un montón de perros que están ladrando. Y todos están ladrando en una misma dirección. Justo como a metro de los perros, hay un pobre gatito chiquitito que está volteando hacia los perros y les está como maullando. Se ve que es una cría que no tiene ni 2-3 meses y está con esa vocecita haciendo un maullido muy, muy agudo y un montón de perros haciendo media luna ladrando hacia adelante. No. Entiende el contexto de Dante porque me dice, yo me vi reflejado ahí. Me fui en la parte de atrás de la camioneta y Elías me dijo, ¿qué estás haciendo? Y le dije, cállate, Elías, cállate, no puedo dejar que estas cosas pasen. Si a nosotros nos pasan, a él no. Y Elías me dice, ¿estás loco? ¿De qué estás hablando? No había personas ahí, él no me entendía, pero es que yo me vi, estaban apabullando al pobre animalito porque son muchos y yo uno. Y aquí es donde viene la situación más horrible que yo también he escuchado en el podcast. Cuando él va atrás, a la parte de la camioneta, saca un tablón grande. Un tablón que para él es casi como agarrar un bat de béisbol de niño. Es un tremendo tipazo así enorme. Y va con este palo. Se va acercando a los perros y no les quiere hacer daño, pero los quiere asustar. Y les grita con un vocerrón. ¡Métanse con uno de su tamaño! Y agarra el palo y lo avienta por arriba sin esperar golpear a ninguno. Es más, como que hacer ese ademán, soltar adrenalina y busca que vaya y pegue contra un poste, que haga un ruido metálico fuerte, algo estruendoso, y salgan disparados los perros. Y lo logró. Porque cuando el palo sale arriba de ellos y escucharon ese vocerrón, unos perros voltearon, muchos seguían volteados hacia adelante, y el palo de un segundo para otro golpeó con algo de metálico que estaba por ahí porque no pegó en el poste, y los perros salieron como en estampida, pero por todos lados. Y ahí es donde notó algo muy raro. A ninguno le interesaba realmente el gato. Solo estaban ahí. Y el gato estaba como muy asustado. El gato escuchaba más de 20 perros que le estaban ladrando, que le estaban gruñendo, todos viéndose adelante. Pero todos corrieron en estampida, no les interesaba ni en lo más mínimo. El gato se quedó parado, en arco, con el pelo parado, y entonces se empezó a relajar, voltea hacia donde todos los perros tenían la mirada, y entonces nota que el gato maulla, pero con un sonido tan chillón como si suplicara que alguien lo ayudara, y corre en lado contrario de donde estaba ahí, esa zona, debajo de una luz mercurial. Él no se había dado cuenta, pero caía la luz directamente y en la parte de abajo se formaba otro medio circulito, pero en medio había algo negro, como un bulto bastante grande y se movía de arriba abajo, como si algo respirara. Y entonces Dante se da cuenta. No le estaban ladrando al gato, le estaban ladrando a eso. Cuando se queda viendo a ese bulto que se está levantando y agachando, el bulto se empieza a erguir más, y comienza a ver al momento que se da vuelta. La cosa más extraña te lo voy a explicar con las palabras que me lo dice Dante. Entiende esto.
Lo que te voy a describir es lo que me dice Dante, no lo que está ahí. Esto es bien importante. Dante dice, vi algo que me dio risa y miedo. Un psicópata. Era un tipo vestido de perro. No vi el cuerpo de ser humano, pero era, algo que parecía que era como la cara de un perro sonriendo. Entonces es una persona y donde se empieza a parar en dos patas, parado de forma medio extraña y empieza a caminar como de una forma media robótica hacia mí. Me asusté mucho y dije, este es un psicópata. Es un tipo loco, me va a hacer algo. Y dice, yo sé que me puedo enfrentar, pero yo soy la apariencia. Yo no voy a dañar a nadie, yo nunca voy a golpear, no es lo mío. Yo tengo la forma, el físico, pero no soy un tipo agresivo. Y alguien que está vestido así, tal vez trae un cuchillo ahí, trae un arma, ¿qué me estoy exponiendo? Corrí hacia el carro y le digo, Elías, vámonos. Y Elías le da rápido la vuelta y empieza a andar. Y escuchamos como detrás, como un jadeo, como algo rápido, como si algo se disparara hacia nosotros. Y le digo, dale, es un pinche psicópata. Y me dice, no es un psicópata, es otra cosa. Y le digo, Elías, era un loco vestido de perro. Y me dice, no existe ninguna persona que se pueda acercar a un carro que va 80 kilómetros, Dante. Tranquilízate, pero esa cosa no es una persona. Donde volteo a ver el retrovisor, no le logro ver las facciones de la sonrisa, pero esa cosa va a dos patas y va rumbo hacia el carro y se está acercando. Y le digo, métele todo, por favor, métele todo. Hasta que llegamos a 120 por hora, es donde empezamos a hacer distancia con esa cosa. ¿Qué carajos fue lo que nos persiguió esa noche? No sé. Primero parecía una persona vestida de perro, un perro sonriente, pero la velocidad, no conozco ningún animal en una ciudad que pueda alcanzar esa velocidad. ¿Sabes qué es lo peor? Cuando llegué a casa, tenía mucho miedo que de alguna forma nos rastreara o algo. Elías me pidió que no habláramos de esto, cómo lo íbamos a externar. Después esto podía romper un poco la fachada que habíamos mantenido ya cierto tiempo. Entonces, fue un tema que lo volvimos tabú. Hasta que una semana después comienzo a escuchar un gato maullando y donde me asomo por la ventana no hay ningún gato. Del farol mercurial veo donde una sombra se está haciendo arriba y abajo y donde se voltea veo al mismo perro sonriendo. Me metí corriendo a la casa, cerré las puertas, empecé a gritarle Elías. Elías estaba en el patio y nada más le dije, amor, vente ya. Me valió. El punto fue que Elías se metió. Desde dentro nos asomamos, comenzamos a ver que esa cosa se pegó a la pared, empezó a subir al segundo piso lentamente. No sé cómo fregado se adhería, pero era una forma en la que se pegaba a las paredes y como si no pesara nada podía ir levantando el cuerpo poco a poco. Nos bajamos al primer piso, le dije a Elías que era ahorita o nunca, sacó una escopeta que habíamos comprado unas semanas antes, nunca la habíamos utilizado y jamás habíamos tenido idea de utilizarla, es más, ni siquiera sabíamos si estaba cargada. Pero nos salimos de ahí con la idea de que es él o nosotros y nosotros nos vamos a tener que defender. Y cuando salimos, no había rastro alguno de esa cosa. No había marcas en la pared, no había rastro por fuera de la casa. Buscamos dentro de la casa y no había rastro que hubiera entrado. Hasta que una vecina nos dijo, yo vi que se fue brincando de techo en techo. ¿Qué fue lo que vimos? ¿Qué cosa era eso? Espero jamás saberlo y no volverlo a topar nunca. Si tienes alguna historia extraña que te haya pasado a ti, a tus compañeros, a tu familia o a tus amigos, por favor, házmela llegar al WhatsApp de las pesadillas o escríbela aquí en comentarios o mándala al correo, ya sabes, para que más adelante sean una de las historias de Hablemos de lo que no existe. Y con esta historia, querida familia nocturna, hemos llegado al final de esta oscura fogata de historias. Por favor, cuéntenme cuál fue la historia que más les gustó o la que más les dio miedo o la más extraña de todas. Y después de eso, dime, si esta es tu primera fogata y esta es la primera vez que llegas hasta el final, házmelo saber en comentarios y permíteme decirte a ti, bienvenido a la familia nocturna. Y lo único para ser miembro es suscribirte al canal y darle a la campanita para que te lleguen las notificaciones.
Ya saben que los Baby Eyes les vamos a decir cómo obtenerlos en los sábados de sombras y nada más. No sabemos si este sábado de sombras lo vamos a retomar o va a ser hasta el siguiente porque como se pueden dar cuenta no andamos al 100, pero lo hacemos con mucho cariño de parte de todo el equipo. Una vez dicho esto, de parte del equipo, gracias por su apoyo, gracias por su cariño. Nos llegaron todos sus mensajes. Fue un bombardeo tremendo de mensajes de cariño. Estamos muy agradecidos con ustedes, querido familia nocturna. Por eso, independientemente de la enfermedad, no podía faltar este episodio. Ahora sí, les mandamos un abrazo. Esperamos verlos en el sábado de sombras, pero mejor estén atentos a las noticias. No se los puedo prometer todavía. Y una vez dicho esto, les deseo bonita semana y dulces pesadillas. Bye bye.